Amigos, bienvenidos a Crónica de América. Esta semana, mirando las calles de Buenos Aires, donde nos encontrábamos con el vacío absoluto porque los trabajadores no concurrieron a cumplir sus labores por una huelga general, mientras veía al mismo tiempo la represión brutal que en algunos lugares desplegó la policía neoliberal, pensaba en las recientes elecciones del Ecuador. Qué bueno salvarse del neoliberalismo. Qué buena idea que han tenido en ponerle un dique en esta parte de América a lo que es el avance de quienes hambrean al pueblo, lo dejan sin trabajo, lo humillan y además lo apalean. Esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy, lo que se ve también en múltiples ocasiones en el Brasil. Y Ecuador ha zafado de esta instancia y lo ha hecho de una manera muy democrática, por más que, como siempre ocurre, los no democráticos, que siempre son desde la derecha en su procedencia, digan que hubo fraude. Cosa curiosa, hacer un fraude ahora cuando se estuvo a nada de ganar en la primera vuelta. Se hubieran ahorrado el esfuerzo de esta elección de balotaje para hacer entonces la trampa en aquel momento en que no les faltaba nada para la victoria. Siempre la derecha es así. Siempre es violenta, siempre es antidemocrática, siempre es antirrepublicana. Exactamente lo contrario de lo que pregona cuando no está en el poder. Van a decir hasta el cansancio que hubo fraude y van a incitar, ojalá que los candidatos de la derecha no sean obstinados en este sentido, van a generar que alguna vez incluso salgan protestas a las calles. Van a tratar de propiciar la violencia y de esto hay que cuidarse. Por eso lo que viene ahora tiene que hacer reflexionar a los ciudadanos del Ecuador, como a los de cualquier parte del mundo, que ser ciudadano no es solamente ir y poner el voto. Este es un paso que hay que dar, pero también ser ciudadano es mantenerse permanentemente lúcidos frente a lo que son los ataques que van a venir de lo mediático, de esa prensa herida que se siente dueña de todo porque pertenece a las corporaciones, a las familias más ricas, al verdadero poder económico de cada país. Y lo que ha sucedido, por cierto, no le gusta para nada. Y son capaces de cualquier cosa, en Ecuador o en cualquier parte. Por eso el ejercicio de ciudadanía es algo que recién se pone en marcha después de estas elecciones, porque la victoria ha sido por muy poco. En consecuencia, la tarea de cada ciudadano, y sobre todo la tarea del gobierno, es la persuasión de aquellos que, no siendo partidarios de lo neoliberal, se dejaron ganar por las campañas que la prensa es capaz de orquestar. Pero vivamos este momento de alivio, vivamos la satisfacción de que en Ecuador le pusieron un dique que en otras partes de América Latina no funcionó, y no funcionó incluso por los votos, como en la Argentina, o por el golpe blando que dieron en Brasil. Vienen etapas de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, y también es una gran tarea la que se tiene que imponer el nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de convencer a aquellos que tuvieron dudas respecto a que el proceso de inclusión, de igualdad, del progresismo que hubo en Ecuador en estos años, es algo que todavía merece profundizarse, que merece ir superando otras etapas. Será la manera de convencer a los que quizás con dudas dejaron su voto en la urna creyéndole a esa prensa que ahora va a tener una actividad y una actitud previsibles, pero con mucho poder, son sumamente dañinos. De allí el ejercicio de ciudadanía que cada día hay que hacer. Pero le entregamos a Ecuador nuestro respeto por las elecciones que fueron capaces de hacer y que son reconocidas en todo el mundo. Porque si alguien tiene dudas dentro de Ecuador, yo les puedo asegurar que fuera del Ecuador, ni siquiera los partidos políticos más enloquecidos de la derecha, o el periodismo más enloquecido de la derecha de la Argentina, han dicho una sola palabra respecto al fraude, porque nadie lo cree. Solamente sirve para justificarse, para poder sobrellevar una derrota que podemos decir desde aquí ocurrió enhorabuena. Por allí va el eje de nuestro programa de hoy, que tiene a Cintia García, todavía en el Ecuador, que tiene una nota excepcional de Cintia con el nuevo presidente Lenín Moreno e informes muy importantes, tanto de Argentina como de Ecuador especialmente, sobre el neoliberalismo, qué hace cuando gana y cómo actúa cuando pierde. Estamos ya comenzando nuestro programa de hoy.
nosotros en una sola gran patria seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Cóndor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Las mayorías. Ecuador ya tiene la respuesta. Ya se dio a sí misma, esa nación, una respuesta importante. La contundencia tiene que venir ahora. Esa es la tarea de Lenin. Esa es la tarea también de cada ciudadano, como les decíamos antes. Pero Ecuador sabe quién manda y ha decidido que lo hagan aquellos que tienen un sueño diferente al neoliberal. El neoliberal es un mundo de élites, de concentración de la economía, de las ganancias, de quedarse con la mayor parte de la renta del país. Los otros lo que quieren es un poco más de equidad, un mundo más habitable. La igualdad no es un cuento, es una necesidad, porque de otra forma no se puede avanzar. ¿Qué es el progreso? Si es formidable para unos y un lastre, una desgracia para los demás, para los que no acceden. De ahí viene entonces el bienestar que provoca esta respuesta que Ecuador se dio a la pregunta de quién manda. Por ahí va la presentación del programa. Hola, soy Rafael Correa y esto es Crónicas de América. Yo no entiendo por qué no existe ningún sustento para haberlo hecho. C-Datos de pronto le da el triunfo a Guillermo Lasso y presenta estos resultados. Un exit poll o un boca de urna, que es un sondeo de opinión, que no tiene nada que ver. Y atrás de esto no existen actas, no existen votos. Y pensar que con ese exit poll tenemos un candidato que se autoproclamó presidente. Los esfuerzos de la derecha no fueron menores y los poderes fácticos se jugaron el todo por el todo. Pero el pasado 2 de abril fue el pueblo ecuatoriano el que puso la barrera, democrática y mayoritariamente. Estos hombres tienen problemas porque les cayó el consumo, porque les subieron las tarifas, porque les abrieron las importaciones. Pertenecen a prácticamente todos los sectores, porque no hay sectores en la Argentina que estén funcionando bien. Yo creo que están echando nafta al fuego con todo esto. Hoy hubo provocaciones directamente. Macri nos dio caviar. Para mí hay que reprimir, hay que reprimir. Un día de luta contra esse desmonte na Previdência que o governo ilegítimo do Michel Temer quer fazer. Yo quería pedirle más detalles sobre esta idea, si incluye combatir la fuga de capitales, los paraísos fiscales, las empresas offshore. Con respecto a la corrupción, yo he manifestado que vamos a hacer una cirugía mayor. El Pleno del Consejo Nacional Electoral puede informar al país los resultados oficiales irreversibles de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral. Soy Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador, y estoy aquí en Crónicas de América. Cintia García estuvo conversando con el presidente Rafael Correa esta semana y fue un programa especial. Pero hoy habla con el presidente electo, Lenín Moreno. Eso lo vamos a tener en instantes. Vamos paso a paso. Comencemos con Sofía Montoya, con un saludo muy cordial, por lo que ha ocurrido en Ecuador, por cuáles son los movimientos de estos días. Ecuador está en la mira de la región, pues se vaticinaba un supuesto fin de ciclo de la izquierda latinoamericana. Los esfuerzos de la derecha no fueron menores y los poderes fácticos se jugaron el todo por el todo. Pero el pasado 2 de abril fue el pueblo ecuatoriano el que puso la barrera, democrática y mayoritariamente.
Las pasadas elecciones en Ecuador hicieron volver la mirada a esta parte del mundo para reconocer los logros alcanzados, los retrocesos y los retos para el futuro. El nuevo gobierno tiene retos económicos, tiene retos sociales, tiene una parte de la población cercana a la mitad que no votó por él y tiene que de una u otra manera gestionar eficientemente todos los recursos. En casi 2 décadas, América Latina experimentó un conjunto de gobiernos progresistas que tuvieron grandes logros en materia de política pública y de inversión en la gente. El ciudadano también ha hecho una revisión de todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años, de los avances en materia de redistribución de riqueza, en materia de disminución de la pobreza, en materia de fortalecimiento del Estado para servicio del ciudadano. Entonces yo creo que hay una combinación, ¿no? Por un lado, el ciudadano ha visto todos estos avances que se han alcanzado en los últimos 10 años, sin que eso signifique que todo esté resuelto, ¿no? Sigue habiendo desafíos, sigue habiendo temas por resolver, pero se ha avanzado mucho en la protección del ciudadano, en la garantía de derechos ciudadanos. Yo creo que el ciudadano ha sabido revisar eso y también obviamente hay una mirada internacional que pesa en la medida en que el ciudadano ecuatoriano tiene relación con otra ciudadanía de otros países. Estas elecciones en Ecuador pusieron al descubierto la agenda de la derecha. Su intención de pensarnos como a una empresa, privatizando, excluyendo a los más pobres. Más que nunca se puso sobre la mesa la disputa del poder en manos de unos cuantos o el poder para las grandes mayorías. Por un lado, una derecha absolutamente neoliberal, con su esquema de privatización, de ajuste estructural, de enajenación de lo público, de recorte del gasto social, y un progresismo que pretende generar una construcción de capacidades humanas en educación, en salud, generar una economía para la gente, también con muchas dificultades y con muchas expectativas de política pública y enormes desafíos, por cierto. No todo se lo ha logrado, pero finalmente es un legado que deja un fortalecimiento de la clase media, una reducción de la pobreza extrema a menos de un dígito. En esta disputa, los medios de comunicación hegemónicos, articulados a un guión internacional, también se quitaron la careta y se mostraron como lo que son, actores políticos que pugnan por sus propios intereses. No solo en Ecuador, sino en América Latina también. Es decir, la mayoría de los grandes medios de comunicación, de los medios hegemónicos, tienen no solo intereses económicos, sino que tienen también intereses políticos. Y las medidas que han tomado los gobiernos progresistas en materia de comunicación en los últimos años, y el pilar de este tema es la redistribución del espectro radioeléctrico, por ejemplo, ¿no? Es decir, la redistribución por tercios. Ya no solo son medios privados, sino que también medios públicos y medios comunitarios. Esas políticas públicas en comunicación, que han sido una de las banderas de los gobiernos progresistas latinoamericanos de la última época, de la última década, incluso de las últimas 2 décadas, están perjudicando a los intereses de los grandes medios de comunicación. El asedio de la derecha en América Latina no es un mito. Se evidenció en el golpe de Estado en Honduras, el golpe parlamentario a Fernando Lugo en Paraguay, la persecución a Venezuela y Bolivia, el intento de golpe de Estado en Ecuador y más recientemente el golpe parlamentario a Dilma Rousseff. Nuevamente el Ecuador, dirigido por una política pública progresista con énfasis en el ser humano, garantista de derechos como la salud y educación gratuitas, tiene el reto de ser un ejemplo para la región. Ecuador está en la mira de Latinoamérica por sus elecciones y podrá volver a estarlo dependiendo del desempeño de su nuevo gobierno. Ecuador se ha caracterizado justamente por ser un país de paz. Nosotros hemos generado también una propia resonancia de esta idea hacia América Latina. Recuerde usted en el caso de UNASUR la importancia que tuvo el Ecuador en declararle una región de paz, que luego fue avalada por los 12 países que componemos UNASUR. Y creo que esa proyección no la podemos perder. Creo que hay que aceptar las derrotas con dignidad. Es necesario hacer autocrítica, volcar los procesos a los cimientos de la sociedad desde sus raíces culturales y tener claro el escenario para seguir fortaleciendo el ejercicio de redistribuir la riqueza y construir sociedades más justas. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. Muy interesante lo que decía Sofía sobre el ser humano. Porque siempre hablamos del neoliberalismo a partir de la discusión política o de la discusión económica. Pero nunca pensamos en qué tipo de ser humano genera el neoliberalismo. ¿Quién es más egoísta?
¿Quién está más obsesionado por sus propias ganancias? ¿Quién tiene menores dificultades para convivir con la mentira? El ser humano que genera el neoliberalismo es distinto al que queda del otro lado. El que queda del otro lado tiene un sueño inclusivo, piensa en el otro, en lo colectivo, no aspira a una salvación personal, sino a una salvación con grupo. Y el grupo, en algunos casos, es nada menos que el país que habitamos, el país donde hemos nacido o el país que hemos elegido. Esto también es interesante, apreciar cómo el neoliberalismo convive con la mentira y parte de la mentira, o la gran mentira, siempre que llegan las elecciones, es inventar un fraude. Aquí el neoliberalismo hablaba de fraude en los días previos, ganaron por un punto. Les pareció encantador. No hubo fraude, de ninguna manera. Si hubieran perdido por un punto, seguramente todavía estarían hablando del fraude. Evo Morales perdió el referéndum por la trampa que le hicieron con el hijo que le inventaron. Una vergüenza tan grande lo hizo la derecha, porque la derecha genera especímenes de ese tipo capaces de semejante invención. Iba a ganar con un fraude, perdió Evo Morales. Sucede en múltiples ocasiones. Ahora también denunciaban el fraude, por las dudas, para cubrirse, para de alguna manera defenderse de la propia incapacidad que tuvieron para terminar convenciendo a la gente de que podían ser mejores. Y otra vez insistieron con el fraude. Pues aquí nosotros vamos a recorrer un camino en el que vamos a decirles enfáticamente que eso, ecuatorianos, es mentira. Durante toda la semana anterior a las elecciones, Cedatos realizó diferentes estudios. El domingo 26 de marzo, el jefe de cómputo de Cedatos envía a Nancy Córdoba un estudio de seguimiento. Aquí daba ganador a Lenín Moreno con el 52.9%. Este sábado 1 de abril, un día antes de la elección, se envían nuevos estudios. Aquí se refleja el triunfo de Lenín Moreno con un 46.4%, frente a Guillermo Lasso con un 42.1%. Y en la noche, 9 y 10 de la noche, Nancy Córdoba envía los resultados del segundo trekking EP a Sebastián Corral de Teleamazonas. Y ahí por igual, gana Lenín Moreno con un 46.7% a 42.5% de Guillermo Lasso. Llega el día de las elecciones, llegó el día domingo, 2 de abril, y aquí una vez más Lenín Moreno gana las elecciones en el exit poll de 2 de abril. No entiendo por qué no existe ningún sustento para haberlo hecho. Cedatos de pronto le da el triunfo a Guillermo Lasso y presenta estos resultados. Estas son las cifras de Cedatos. Guillermo Lasso del movimiento Creo 53,02%. Lenín Moreno de Alianza País 46,98%. Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los dos candidatos. Vamos a revisar una vez más las cifras que arroja el exit poll de Cedatos. Total nacional de votos válidos. Se excluyen nulos y blancos. Fuente Cedatos, el candidato Guillermo Lasso tiene 53.02% de la votación. El candidato Lenín Moreno, 46.98% de los votos. Estamos con el doctor Ángel Polibio Córdoba, director ejecutivo y presidente de Cedatos. Una pregunta obvia para el público que nos está viendo, Polibio. Datos confiables, proceso técnicamente realizado. Sí, es un trabajo que se ha hecho con toda la minuciosidad posible. Un exit poll o un boca de urna, que es un sondeo de opinión, que no tiene nada que ver, y atrás de esto no existen actas, no existen votos. Y pensar que con ese exit poll tenemos un candidato que se autoproclamó presidente. Muy buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos. Hoy el país decidió en las urnas. Presentamos los resultados oficiales de la dignidad para presidente y vicepresidente de la República del Ecuador con el siguiente porcentaje. Lenín Moreno, Jorge Glass, con el 51,07%. Guillermo Lasso, Andrés Páez, con el 48,93%. Hay que señalar que estos son datos ya de una entidad oficial. Por favor. Andrés, el sistema de control electoral de Creo coincide
con aquellos exit poll de Sedatos, de Informe Confidencial y de Market. No vamos a reconocer ningún resultado y tenemos una consigna clara y categórica. Patria o tumba. De aquí nos sacan muertos. Guayaquil se suma a las protestas de Quito. Guayaquil no va a quedarse callada. Porque el pueblo ecuatoriano ya eligió su presidente. Es Guillermo Lasso. El pueblo está enardecido y nada nos va a parar. Pediremos el reconteo de votos. A sabiendas de que iban a perder, expone a los ecuatorianos a un enfrentamiento. Que se recuenten los votos uno a uno. Un hecho que llamó la atención fue que durante la intervención de Lasso, una de las cajas con la supuesta evidencia se cayó y aparentemente estaba vacía. Yo le digo a él, lo inmediato es que usted le presenten al Consejo Nacional Electoral las actas donde la diferencia fraudulenta se demuestra al compararlas con las del Consejo Electoral, que no serían igual. Aquí el candidato Lasso, que dice tener las actas que han presentado en todos los canales, debe hacerlo formalmente, por escrito. Están dadas las garantías necesarias para que esos resultados reflejen exactamente la voluntad popular del pueblo ecuatoriano. Con el 99,65% de total del escrutinio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral puede informar al país los resultados oficiales irreversibles de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral. En primer lugar, el binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos correspondientes al 51,16%. En segundo lugar, el binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos correspondientes al 48,84%. Y esa es la verdad. Así que mejor podemos avanzar hacia el conversatorio, como lo dicen en Ecuador, nosotros por aquí le llamamos conferencia de prensa de Lenín Moreno. Yo le iba a pedir una reflexión sobre, digamos, empieza su mandato con una herencia muy potente, con un legado muy imponente quizá del presidente en funciones Rafael Correa. Cuando asumimos el primer mandato, el Ecuador estaba devastado, estaba desinstitucionalizado. Era un país en el cual, perdónenme referirme con términos un poco duros, pero las escuelas eran muladares. Los hospitales eran mataderos y las carreteras eran despeñaderos. Ese era el país con el que nos topamos, con el orgullo del país en el suelo, en el piso. Hubo que recoger del piso el orgullo y levantarlo a donde está este momento. Usted ve que el ecuatoriano ha levantado su orgullo en el aspecto deportivo, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto de salud. No lo hemos logrado todo. Inclusive el presidente ha hecho una evaluación de que a lo mejor se ha logrado no más de un 30%, hay muchísimos sueños todavía por lograr. Pero ese país que lo tomamos, mediante una rápida y decisiva acción política, lo fuimos transformando. Eso lo lideró el economista Rafael Correa. El economista Rafael Correa es un hombre inteligente, es un hombre versado principalmente en temas económicos, es frontal. Dice la verdad, le gusta cumplir con la palabra. Hace confrontación cuando es necesario, y en ese tiempo era necesario. Había que confrontar a poderes fácticos que tenían definitivamente secuestrado al país. Este momento ya no. Este momento ya estamos en un país con instituciones, en un país que ha elevado su orgullo y su sentimiento de pertenencia con el Ecuador. El domingo, presidente electo, usted hizo mucho énfasis en combatir la corrupción. Dijo que había pedido asesoramiento a Naciones Unidas. Yo quería pedirle más detalles sobre esta idea. Si incluye combatir la fuga de capitales, los paraísos fiscales, las empresas offshore, en fin, la corruptela estructural del dispositivo neoliberal. Durante los primeros días de mi mandato, Cintia, enviaré un proyecto de ley anticorrupción que incluye todos estos aspectos.
Con respecto a la corrupción, yo he manifestado que vamos a hacer una cirugía mayor. Pero no solamente de la corrupción del presente, sino de la corrupción del pasado. Porque si nosotros hacemos un recorderis, nos encontramos con que los corruptos del pasado esperan que pase la calentura política, la calentura electoral, y ya cuando se han olvidado de ellos, vuelven convertidos en grandes financistas, en grandes industriales, en grandes empresarios, e inclusive o en banqueros, e inclusive a pontificar acerca de lo que hay que hacer con las leyes, con la política, con la economía. Entonces ya vuelven convertidos en hombres de bien, en prohombres del bien y la moral. Entonces a ellos también, y a los que se vayan a crecer en el futuro, porque eso es erradicar la corrupción. Muy buenos días, señor presidente electo. Quisiera preguntarle qué comentarios tiene para la oposición que están cuestionando el proceso, que están denunciando que hubo fraude. Únicamente se dijo que había fraude. Se había fraude porque una encuestadora de ellos les dio un exit poll de ellos, contratado por ellos, que la pagan ellos, les dio un resultado X en el exit poll. Y ellos lo consideraron como que eso era la verdad. Está tipificado en la ley que si alguien no está conforme, tiene derecho a impugnar los resultados. Impugnar presentando pruebas, pues, o sea, claro, presentando las pruebas correspondientes. No se olviden que el movimiento opositor tuvo muchos más delegados en las juntas receptoras de voto que nosotros, porque su economía permitía pagarla. El estipendio diario. A nosotros eso se nos hizo más dificultoso. Ellos tuvieron representantes en todas las mesas electorales. Es decir, ellos participaron en el contagio de los votos y tienen las actas, copia de todas las actas. Valiosísimo ese encuentro de Lenín Moreno con el periodismo internacional, pero nosotros tuvimos algo especial. Cintia García pudo conversar mano a mano con el presidente electo y esto es lo que le vamos a presentar inmediatamente después de la primera pausa en nuestra Crónica de América. Presidente, muchas gracias. Gracias. Toda mi admiración. Segundo, qué valentía. No. Ya hay mucha valentía. No hay más valiente que usted. Hola, soy Rafael Correa y esto es Crónicas de América. Muchas gracias, ha hecho muy bien el rol de presentador. Rafael Correa, a quien le mandamos también nuestro saludo y respeto. Pero Cintia García, además de esa entrevista que tuvo con el actual presidente, habló con quien es el presidente electo de los ecuatorianos. Y esto es lo que nosotros queremos presentarles ahora mismo y con mucho orgullo en Crónica de América. Presidente electo, muchas gracias por darnos esta oportunidad de charlar con usted. Desde Argentina, ¿no? Lo quería saludar y la importancia que significó para el mundo, pero sobre todo para nuestra región latinoamericana, su triunfo, el triunfo de un proyecto de representación popular. ¿Qué es lo que frenó? Bueno, realmente yo creo que es el agradecimiento de un pueblo y el convencimiento de un pueblo de que es necesario continuar con una visión progresista, de que no se puede echar al traste, no se puede echar al tacho de basura todo lo que se ha logrado durante todo este periodo de 10 años, que es bastante. Hemos avanzado pues a pasos agigantados. El desarrollo del Ecuador, lo que ha logrado el desarrollo del Ecuador desde casi cero, porque yo lo he dicho y lo mantengo, el orgullo del Ecuador, la institucionalidad, estaba en el piso. Había una devastación total.
Nadie hacía caso a las leyes, nadie cumplía. La recaudación tributaria ahora casi la hemos casi la hemos triplicado. No se cobraban impuestos, todo el mundo se pasaba la ley, se repartían los cargos públicos, inclusive los de jueces, sin ningún tipo de concurso de merecimientos. Es decir, y lo he dicho, y tal vez tú, Cintia, ya lo has escuchado, que las escuelas eran muladares. Cada año había amparos de 1, 2 o 3 meses. Estamos hablando de la década del 90. Sí, estamos hablando de la década. No, hasta el 2006. Hasta el 2006. Hasta el 2006. Claro. Sin contar pues el terrible feriado bancario. Es que ellos tienen siempre alguna nueva forma de engañarte. Tienen alguna nueva forma de sacarle el dinero a los pobres. Primero fue la securitización en el tiempo del nefasto presidente Osvaldo Hurtado. Luego fue la renegociación dolosa de la deuda, que permitió que las deudas suban del 26, el 28%, en el cual estaban a casi el 100 o un poco más por ciento. Esto tú entenderás que no fue sino por una decisión que supuestamente era de revitalizar la confianza internacional en el Ecuador. Las deudas que ellos compraron, de repente pasaron de hasta el 30% hasta el 100%. Y luego el feriado bancario. Entonces siempre encuentran una nueva forma. Es lo mismo que pasó en los Estados Unidos con Madoff y todo lo demás, que metieron bonos basura y los mezclaron con los bonos buenos, y el momento más pesado, arrestado, le correspondió pagar. Lo mismo que pasó en España. Entonces siempre encuentran una nueva forma de sacar el dinero del bolsillo a la gente y enriquecerse desmesuradamente. Y luego de algún tiempo presentarse como grandes financistas, banqueros, candidatos. Para enfrentar esa complejidad y esa disputa que va a seguir habiendo, ¿no? Usted hace mucho énfasis en la institucionalidad. Así es. ¿Usted cree que la derecha viene por la institucionalidad? Bueno, la derecha política siempre viene por otra cosa. Seguramente estarán con hambres atrasadas de 10 años. Generalmente viene por algo más. Y el algo más significa la posibilidad de hacer negocios. ¿Cómo hacer negocios? Pues eliminando el seguro social, creando fondos de pensiones para que el pobre, para que no haya la solidaridad. Porque eso es la naturaleza del seguro social, es la solidaridad. Que aquellos que más pagan y que casi no consumen los servicios o que no acuden a los servicios, provean de servicio a aquellos que no pueden pagar tanto. Un obrero le será imposible pagar un seguro completo. Habla del Estado presente, ¿no? Del rol del Estado en esta sociedad. Sí, un seguro. Precarizar el trabajo, facilitar la desvinculación. Es increíble que se metan con el trabajo. Facilitar la desvinculación. Inclusive habló algún momento de dividir la forma del trabajo y de pagarlo, lo cual significa precarizar el trabajo y volver a un sistema perverso de explotación al trabajador. Usted hace también eje, tengo todo lo hablado en el conversatorio recién con la prensa internacional, le agradezco de nuevo esta oportunidad. Usted hace eje en su diferente estilo, ¿no? Que el Ecuador necesitaba en un momento un liderazgo y en otro momento tal vez otro. Y que usted remarca esa diferencia de estilo con el presidente Rafael Correa. Desarrolla un poquito más esa idea. Es que son diferentes tiempos, diferentes circunstancias. Seguramente un liderazgo como el mío, en esas circunstancias que no es confrontador, que es más tolerante, respeto, acepto con mayor facilidad la diversidad, las opiniones, las críticas inclusive. En esas circunstancias a lo mejor hubiera sido terrible, no hubiera podido hacerlo. Yo pude hacerlo porque logré que converjan instituciones públicas, instituciones privadas, ciudadanía, personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, ciudadanía en términos generales de personas que no tenían ningún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, amigos de las personas con discapacidad, etcétera, converger todo, instituciones nacionales, internacionales, públicas, privadas, todas convergieron en un gran proyecto, recuperar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces nosotros trabajamos primero en la educación en derechos de las personas con discapacidad a la gente. Los involucramos
Todos los días estábamos dando noticias acerca de cómo avanzaba su misión, porque cada persona se sentía parte de ella, aunque no esté siendo el brigadista, no esté siendo la persona que trabajaba en la misión, pero se sentía dentro de sí. Es por eso que centenares de miles de gentes desfilaban junto con las personas con discapacidad cada vez que los llamábamos en defensa de las personas con discapacidad. Y los familiares de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad iban adelante, sintiéndose orgullosos. Por primera vez salían de lo que estaban escondidos en las casas. Y no te cuento dónde nomás los encontramos. Los encontramos en conejeras, en cuevas, en perreras, en gallineros. Terrible. Todo eso fortaleció a Ecuador y también fortaleció la... Es por eso que, es por eso que ese estilo del presidente no es el que a mí me gusta aplicar. Yo soy una persona de más consensos, de más acuerdos mínimos. Pero no elimina el conflicto. ¿Perdón? No elimina el Siempre conflicto. habrá. Es por eso que el presidente debe tomar a la final la decisión. Pero una decisión consensuada. Yo creo en la racionalidad múltiple, que es cuántica. Hablemos de América Latina. Correa es un líder regional. A usted le tocará también su rol dentro de la región. La región, con los liderazgos de los gobiernos populares que hicieron, su mayor impulso fue 2008-2009, con 8 gobiernos populares en la región que se plantaron como región, ¿no? Las cumbres regionales, UNASUR, la disputa regional, cambió la ecuación de América Latina. ¿Siente esa responsabilidad en su espalda? Bueno, y yo había dicho hace un momento de que cada país encuentra su propio camino, que debemos dejar que el socialismo del siglo XXI, como lo hemos llamado nosotros a este socialismo que se construye fundamentalmente en la práctica, alejado un poco del socialismo, aquel que creíamos que era una teoría, que había primero que conquistar el poder y luego ponerlo en la práctica. No, ahora lo construimos en la práctica y la teoría va surgiendo de ella misma. La creatividad, la imaginación de cada país permitirá su propio camino. Y el liderazgo uno no lo asume. El liderazgo es algo que surge de la mayoría. Yo creo, decía hace un momento, y permíteme terminar la idea, yo creo en la racionalidad múltiple. Yo no creo que existe la verdad absoluta. La verdad absoluta es bastante incierta. Nosotros hemos visto cómo verdades absolutas en la historia se van derrumbando y a veces en muy poco tiempo. La verdad absoluta no existe. Lo que existe es una verdad relativa, la más cercana a la verdad, lo más cercano a la verdad. ¿Cómo obtenerla? De muchas personas inteligenciadas en el tema. Es por eso que hay que escuchar a personas que estén enteradas del tema, que estén inteligenciadas en el tema que queremos tratar, en el objetivo que queremos definir. Oírlas a todas, conversar con ellas y a la final el presidente tomar su decisión. ¿Lo llamó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Sí, cómo no, me llamó, me felicitó, muy amable, le agradezco. Los medios públicos, ¿no? ¿Usted cree que los medios públicos hicieron un contrapeso, ¿no?, en esta construcción de sentido de la confrontación de la derecha, en fin? ¿Qué rol cree que tuvieron y qué rol van a tener los medios públicos durante su gobierno? Bueno, el medio público tiene una obligación fundamental de decir la verdad. Fundamentada, sustanciada, bien contextualizada y bien investigada. Ese es el rol del medio público. Y también debería serlo de los medios privados. Los medios privados se convirtieron en medios a disposición del candidato opositor. Habría que conversar acerca de si tenían o no tenían el derecho a hacerlo, pero lo hicieron. Lo hicieron mientras los medios públicos daban apertura completa a todas las ideas y la diferenciación entre la forma de informar de las unas y de las otras fue bastante evidente. ¿Va a fortalecer el sistema de medios públicos? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Lo que pasa es que la Constitución así lo reza. Claro. La tercera parte, un poquito menos, la tercera parte de los medios en general deben ser públicos. Entonces hay que fortalecerlos, porque, o si no, ¿para qué los tenemos? Hay que fortalecerlos y hay que encaminarlos fundamentalmente para orientar a los ecuatorianos acerca de lo social, de lo cultural, de lo deportivo, de lo político. Apelo a su anécdota personal, ¿no? Al hombre, Lenín Moreno, con su familia, con Cintia, su esposa. ¿Cuándo supo? Rocío. Rocío, me confundí con la esposa de Glass, ¿no? Sí. ¿Cuándo supo usted que había ganado las elecciones? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando acepté la candidatura. Hace un momento conversaba, no sé si con ustedes, que yo creo en la mecánica cuántica,
fundamentalmente en las conclusiones. Y una de las fórmulas, uno de los, no sé si se llama la fórmula, uno de los postulados de la mecánica cuántica es la simetría del tiempo invertido. Uno se ubica en el presente, allí actúa, pero realmente también vive en el pasado y en el futuro. Lo que pasa es que no tenemos la habilidad, ni la entereza, ni la facilidad, ni el deseo de verlo, a veces por miedo. Nosotros vivimos los tres estados, entonces uno vive el futuro. Si es que tú tienes un propósito hacia futuro, lo vas a conseguir, en primer lugar, si pones todas tus acciones orientadas hacia ello, pero además si practicas el desprendimiento. Lastimosamente en el universo, y digo lastimosamente, no sé si para mal o para bien, a veces las cosas que más deseas son las que más se alejan, y las cosas que menos desean son las que más se acercan. Entonces, que tú practicas el desprendimiento, no lo pones como que ese objetivo es de vida o muerte, como le ha pasado, por ejemplo, al otro candidato. El objetivo es de vida o muerte para él. Para mí no. Yo perdía las elecciones, me iba a mi casa, lo felicitaba, le deseaba éxito y le deseaba mucha suerte a Ecuador. Eso era todo, entonces, y me iba a mi casa, tranquilamente. Entonces, que tú te desprendes del objetivo, puedes realizar las acciones con más versatilidad, con más naturalidad, con más espontaneidad, y la gente lo percibe. ¿Su agenda internacional piensa viajar a la Argentina prontamente? Bueno, todavía no he elaborado una agenda internacional. De todas formas, recibí la llamada de la señora ministra Malcorra y me hizo una gentil invitación, así como nosotros, para los mandatarios argentinos y para todos los argentinos, siempre las puertas y los brazos están abiertos. Sin faltarle el respeto, por supuesto, usted tiene es el presidente electo. Macri hubiera querido que gane Lasso, ¿no? Pero... En su derecho. Claro. Está en su derecho el presidente Macri. También ha tenido la gentileza de felicitarme, le agradezco mucho. ¿A través de las redes sociales? Sí, cómo no. Me ha deseado mucha suerte y yo igualmente se la deseo a él. Que las acciones de gobierno que tome siempre sean en beneficio de los argentinos. Un mensaje, ya terminamos y nuevamente le agradezco su paciencia. Un mensaje a Cámara, presidente electo, para América Latina en este nuevo tiempo que le va a tocar desde el Ecuador. Bueno, una de las felicitaciones más queridas, entre otras tantas, de los queridos hermanos latinoamericanos, han sido de mi buen amigo João Manuel Serrat. Su felicitación, inclusive mencionándome caminante, no hay camino, se hace camino al andar, que es una frase que me gusta repetirla, y de un argentino querido también, independientemente de que a veces no coincidamos con su forma de pensar, pero lo admiré siempre, digo Armando Maradona. Admiro además su posición política. A veces no es muy filosófico en la exposición, pero sin duda alguna está en lo cierto, sí. Tenemos que trabajar muchísimo por la unidad latinoamericana. Unidos somos fuertes. Argentinos, no existe otra opción. Unidos somos fuertes. Muchas gracias, enormes gracias. Bravo, Cintia. Y bravo por esos sueños, señor Lenín Moreno. Ojalá que efectivamente pueda desarrollar todavía más y profundizar lo que a Ecuador le ha dado un lugar, un perfil tan importante en la América Latina de hoy día, tan lejos de los tiempos en los que Ecuador tenía una cierta inconsistencia democrática. Ahora sucede todo lo contrario, mucho más a favor de la ratificación que ha tenido el gobierno inclusivo y progresista de Rafael Correa, que continúa Lenín Moreno. Después de la pausa, les vamos a presentar la otra cara, la del neoliberalismo. Verán ustedes calles vacías por una huelga. Verán ustedes represión a los trabajadores que quieren manifestar que no está bien que aumente la pobreza en 2 millones de personas, que no es justo que el salario valga cada vez menos, que cientos de miles de personas se hayan quedado sin trabajo en apenas 1 año y 5 meses del gobierno de Mauricio Macri a nombre de las corporaciones, porque tan solo son los presidentes neoliberales, personas que cumplen los mandatos del poder real. Cuando se gobierna en nombre del pueblo, hay que enfrentar a ese poder real. Y esa es la pulseada que permanentemente hay que atender. Es lo que le espera al Ecuador. Ojalá que la victoria continúe como ha sucedido en estos tiempos de Rafael Correa con Lenín Moreno. Enseguida volvemos.
sabía, proviene del latín aequator, que significa igualador y que deriva de otro término latín aqueitas, que es equidad. Importante saber que la palabra Ecuador está vinculado a la igualdad y a la equidad. Presidente filósofo, quisiera tener tu juventud, porque más allá de edades, la juventud es un estado del alma. Se seguirá siendo joven de espíritu, mientras no lo debemos domesticar, no contemporicemos ante tanta injusticia, sepamos rebelarnos ante la mayor o menor inequidad. Y ese es tu estado del alma, de juventud, querido Pepe. Como lo dijimos en su momento, la patria vuelve, vuelve para todos, vuelve para los indígenas, vuelve para los migrantes, vuelve para los pobres, vuelve para los excluidos. Hoy los íconos de América Latina vuelven a ser los que siempre debieron ser. El más grande americano de la historia, don Simón Bolívar. Es Eloy Alfaro. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano. Vamos a brindar por Ecuador, por el honoris causa que hoy va a recibir su presidente Rafael Correa, por la tradicional amistad entre ambos pueblos, por la América del Sur, la UNASUR, por Ecuador. Salud a todos. En los mismos días en los cuales Ecuador levantaba la copa para brindar por ese futuro que seguramente será en términos muy positivos, en esos mismos días, en esas horas, en la Argentina se vivía la represión. 6 veces durante el mes de marzo habían salido los trabajadores a manifestarse, hasta que decretaron una huelga general. Verán ustedes lo que sucedió. Por un lado, las calles vacías, se oía el silencio de Buenos Aires. Los trabajadores le estaban diciendo que no, enfáticamente no, al modelo neoliberal. Pero también verán aquello que hace el neoliberalismo inexorablemente, que es la represión, hasta llegar al límite que sea. Si hay que matar, mala suerte. El neoliberalismo es así. Y también tendrán una oportunidad para verse los ecuatorianos, los bolivianos, la gente de la derecha de cualquier parte del mundo, en las expresiones, en los discursos, en la manera de ser de la gente de la derecha, expresada en una manifestación que se hizo aquí, e interesante también en el número de seguidores del gobierno de Mauricio Macri. Todo esto es lo que nos da mucho gusto presentarles en nuestra Crónica de América. Estas personas son las que generan más del 90% del empleo en Argentina. Algunos tienen 10 empleados, otros 50, otros 100. Si estos hombres que están acá no pueden pagar los sueldos, un día tienen que despedirte. Estos hombres tienen problemas porque les cayó el consumo, porque les subieron las tarifas, porque les abrieron las importaciones. Pertenecen a prácticamente todos los sectores, porque no hay sectores en la Argentina que estén funcionando bien. El gobierno de Mauricio Macri en la Argentina se encuentra en su peor momento. La economía no muestra signos de recuperación y la pobreza, el desempleo y la inflación aumentaron de forma alarmante. Frente a este panorama, el mes de marzo fue protagonizado por el pueblo movilizado en las calles, en contra de las políticas de ajuste neoliberal de Macri. Frente a esto, el presidente Macri se debate entre un discurso que llama al diálogo y otro de intolerancia y victimización. Queda claro que el camino es este. El camino en el cual creemos es profundizar el diálogo. Y no tenemos que pensar todos igual. Están tirando gases lacrimógenos contra los manifestantes. La gendarmería del gobierno de Macri está reprimiendo. En este momento vemos cómo están pegándole con palos. Están avanzando con el carro hidrante sobre los manifestantes. El primer
1 de abril, una manifestación organizada desde las redes sociales y fogueada por los medios hegemónicos de comunicación mostró su apoyo al rumbo actual del país. Las casi 20.000 personas congregadas en la llamada Marcha de la Democracia repetían consignas contra los docentes en huelga, contra la expresidenta Cristina Kirchner y a favor de una mayor represión. Estamos porque somos felices de este gobierno que logró llegar ahí hasta esa casa de gobierno con el voto de personas como nosotros. ¿Cuál es la política de Macri que más le benefició a usted? A mí, en general, todavía estoy un poco estricta. Macri nos dio caviar. Para mí hay que reprimir, hay que reprimir. Lo primero que hay que hacer es fletar a todo inmigrante que vienen acá a chuparnos la sangre. Y por eso yo apoyo al gobierno de Macri, siendo apolítica. Y viva la patria. ¡Viva! Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país. Qué lindo. Sin que haya habido colectivos, ni choripán. Solamente decir sí se puede. Y juntos. Felicitaciones. La marcha del 1 de abril mostró que una parte de la población cree en el relato que sostienen los medios hegemónicos de comunicación. Sin embargo, la realidad se impuso por sobre el cerco mediático. A 4 días de la marcha a favor de Macri, tuvo lugar el primer paro general y nacional en contra de su gobierno. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión de hacer un paro. Pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. El gobierno no puede desconocer que es una medida masiva donde millones de trabajadores están rechazando su plan de ajuste y rechazan su política represiva. La inflación de los trabajadores, y esto es lo que es interesante para un día como hoy, en donde se hace por primera vez un paro nacional, en realidad es superior. Por ejemplo, es del 31,2% en este marzo respecto al marzo anterior. Yo creo que están echando nafta al fuego con todo esto. Hoy hubo provocaciones directamente. Nosotros estábamos movilizándonos, o sea, no había un corte, nos estábamos movilizando hacia un mini Davos que se hizo hoy, porque Macri justo hoy eligió para hacer un encuentro con empresarios. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Hay dos Argentinas, Víctor. Totalmente. Una era la que hoy se expresaba en ese paro y otra la que estaba sucediendo en el foro económico. El gobierno hoy hace un foro de ese tipo, le habla a empresarios y multinacionales que lo van a aplaudir porque les va a prometer ajustes, etc. Ahora, esa no es la Argentina real. La Argentina real es la que se está manifestando por miles. Tampoco es la Argentina real el grupo de personas que lo fue a apoyar. Ese es un sector minoritario de la población que vive en los lugares, en los barrios más acomodados. Ahora, ¿y los cientos de miles que se movilizaron durante todo marzo no los va a escuchar? La masiva adhesión al paro general muestra que para la gran mayoría de los argentinos el velo del cambio ya cayó. Lo del choripán tiene que ver con algo despreciativo desde la clase social que integra Mauricio Macri del pueblo. Cuando el pueblo va a las plazas, salieron más de 1,5 millones de personas en la suma de esas 6 manifestaciones que les estaba mencionando. Lo hace por interés, lo hace porque le dan dinero, lo hace porque le van a dar un chorizo con un pan, un choripán, como se llama. Mire usted qué manera de presentar al pueblo, qué forma de no respetarlo. Y lo peor es que lo dicen de corazón, casi convencidos, porque así son. Pero salgamos de la Argentina y veamos que en Brasil ocurre algo parecido. Trabalhadores brasileiros ocuparam as ruas contra as mudanças nas regras da aposentadoria e contra a terceirização total da mão de obra. Mas o presidente Michel Temer não ouviu o povo e sancionou o projeto de lei, ignorando os protestos.
Essa lei permite que empresas públicas e privadas e até governos e prefeituras terceirizem qualquer tipo de trabalhador, precarizando salários e condições de trabalho. Um dia de luta contra esse desmonte na Previdência que o governo ilegítimo do Michel Temer quer fazer, e um dia de luta contra essa reforma trabalhista infame, essa terceirização que eles aprovaram na calada da noite e que quer fazer o trabalhador brasileiro voltar à escravidão. O ato na Avenida Paulista contra a terceirização e o desmonte da aposentadoria e das leis trabalhistas reuniu integrantes das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, compostas por mais de 100 entidades, como movimentos sociais, sindicais e estudantis. A reforma da Previdência, na verdade, parece que é algo muito distante da gente, né, pela idade, mas não é. Na verdade, essa é uma juventude que já sofre totalmente com a precarização do trabalho e com a rotatividade. E agora, com essa reforma, o Temer quer que a gente se aposente só quando a gente morrer. Então, a gente já tem um cenário muito ruim, muito prejudicial para a juventude no momento de crise, uma dificuldade tremenda de arrumar trabalho. E se conseguirmos trabalho, a gente vai trabalhar até o fim da vida. O governo está atendendo principalmente o capital privado, está entregando o país, está diminuindo o papel do Estado, do bem-estar social da população para atender o mercado. Nesse sentido, como ele não tem compromisso com o país em 2018, ele está entregando tudo o que é possível e vendendo os nossos patrimônios. Centrais sindicais e movimentos sociais marcaram para o dia 28 uma greve geral contra as reformas da Previdência, trabalhista e terceirização. Eu sou Jô Miyagi, da TVT de São Paulo, Brasil. Este é o Crônica de América. Muchas gracias, colegas. Algo muy interesante observar es cuál es el discurso de la gente que está hacia la izquierda y cuál es el discurso de quienes están en la derecha. Aquí la consigna, la frase hecha, normalmente vacía. Aquí el argumento, ¿por qué se es de partidario de una política de izquierda, inclusiva, igualitaria, que busca la equidad? Allí está la argumentación. El problema es qué tipo de Estado queremos. Un Estado que piense en la gente, en los más vulnerables, los proteja, los ampare, los cobije. O un Estado indiferente del sufrimiento, del padecimiento, de sociedades que ya tienen de base una gran desigualdad, porque el mundo ha sido construido de esta manera, en función del triunfo brutal del capitalismo. ¿Cómo podemos hacer, aún viviendo dentro del capitalismo, porque de eso no se sale lamentablemente, cómo podemos hacer para que sea un poco más humano, para que acaricie un poco más a aquellos que más sufren, a los que más padecen en el mundo? Ese discurso también es digno de observarse, porque ese discurso está en los líderes. De la derecha salen discursos violentos, nos robaron, no vamos a aceptar de ninguna manera que la elección va a terminar como las urnas lo han dicho. Del otro lado, la actitud de Lenín Moreno, que no tiene nada que ver con la de Lasso, y eso se nota. Y detrás de ellos, encolumnados, también los argumentos de una y otra parte, como lo vieron en la Argentina o como lo vimos en este último segmento en Brasil. Vamos a seguir debatiendo de este tema, nos hace mucha falta, porque mientras hacemos el programa nosotros también intentamos crecer con ustedes, entender un poco mejor el mundo, porque así está muy claro que no va. Así es muy evidente que la injusticia nos abofetea cada minuto de nuestras vidas y que cada día es peor para nosotros, que ya no importamos tanto, pero también para nuestros hijos y para los que vendrán. Profundizan la injusticia, la hacen todavía más severa. Luchemos para que no sea así. Y la lucha es la lucidez, entender lo que pasa. Hay que hacer un gran esfuerzo permanentemente por ser cada día mejores ciudadanos. No alcanza con que un presidente quiera ser mejor presidente. Es necesario que nosotros, desde el llano, acompañemos siendo cada vez también mejores como ciudadanos. Amigos, nos reencontramos prontamente en nuestro próximo programa. Están invitados a Crónica de América. Una nueva historia ha comenzado.
millones de voluntades vencieron a los millones de dólares. Un pueblo digno, sin precio, no dispuesto a venderse, venció al poder económico, al poder político, al poder mediático. Nunca lo olviden, hasta la victoria siempre. Hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Tataralí, tataralá. Me puse a cantar tataralí, tataralá. Todo lo que me hace mal. Hoy salí a caminar.